Buenas tardes, chiquillos. Hoy día voy a hacer un problema, voy a hacer un par de problemitas y voy a ver algo que necesitamos hacer en todo este tema de energía y en cuanto a los contenidos, pues es lo que vamos a terminar, que es incorporar qué pasa cuando tenemos roce en diversas situaciones y por lo tanto la energía no necesariamente se conserva, entonces donde esta relación claramente la vamos a tener que modificar un poquito para incorporar esas situaciones. Así que, pero antes quiero hacer dos problemas. Uno es bien cortito, que es para hacer un problema al menos que lo tengan como que más o menos claro cómo se resuelven los problemas con resorte. Y el siguiente. Dice, a un bloque de masa m se le da una velocidad inicial BA hacia la derecha y choca con un resorte con masa despreciable cuya constante fuerza es K, como se muestra en la figura. Así que el problema clásico tiene una masita que se viene a para acá, ¿cierto? Y que lo que vamos a observar nosotros es que a medida que esta masa se desplaza hacia la derecha, entonces empieza obviamente a comprimir el resorte hasta que el resorte entonces llega a una compresión máxima, ¿cierto? Esto no puede seguir indefinidamente, el resorte tiene una constante elástica y por lo tanto va a llegar un momento donde la velocidad de la partícula entonces justo no puede seguir avanzando porque ya está muy comprimido el resorte y por lo tanto de ahí en adelante se vuelve y se repite el proceso hasta que lo empuja de vuelta, ¿cierto? Entonces, pero el problema en este caso es en la primera parte. Tengo una partícula con velocidad inicial donde el resorte no está comprimido, después empieza a avanzar, hasta que llega a este punto de compresión máxima. Así que la pregunta es, ¿cuánto es la compresión máxima del resorte? Este problema se van a dar cuenta que es muy sencillo si es que uno lo resuelve con energía. Si lo resolviésemos con fuerza, como les dije, la aceleración es variable, necesitamos herramientas de cálculo que actualmente no tenemos. Esto pertenece un poquito a la parte del curso de Física 2, así que no podemos hacerlo, pero afortunadamente tenemos conservación de la energía. ¿Por qué tenemos conservación de la energía? Siempre es tenerlo claro. ¿Por qué? Porque vamos a asumir de que la superficie es suficientemente lisa y por lo tanto no hay aquí roce presente y por lo tanto no hay disipación, todo funciona de maravilla. Así que como hay conservación de energía, uno dice nuevamente energía mecánica inicial. Ah, energía mecánica inicial tiene que ser a la energía igual a la energía mecánica final, por lo tanto me queda cinética inicial más potencial inicial, tiene que ser cinética final más potencial final. Entonces, veamos, pues. Inicialmente, ¿qué me dicen? Que la partícula venía con velocidad inicial v sub a. Así que tengo directamente la energía, me da un medio de m por la velocidad de a al cuadrado. ¿A qué corresponde esto? Dice energía potencial. Y ojo, acá tengo resorte. Aquí, si lo pienso, digo, pero tengo gravedad, ¿cierto? Por supuesto que tengo gravedad, pero todo el problema ocurre en la horizontal. Así que la gravedad aquí como que no juega ningún rol eh, absolutamente, ¿cierto? Y por lo tanto, la energía potencial que tengo acá en esta ecuación, como ya habíamos visto, cuando tengo distintas fuerzas presentes, en este caso es cierto, tengo la gravedad, pero no juega ningún rol la gravedad. Así que este U, que normalmente uno dice es una energía potencial gravitatoria más una energía potencial elástica, la verdad es que la gravitatoria no juega ningún rol, como ya he dicho, y por lo tanto solo tengo energía potencial elástica. Si tengo solo energía potencial elástica en esta situación inicial, que es justo antes de que la partícula impacte con el resorte no está comprimido, por lo tanto, como no tiene compresión, si uno recuerda que la energía potencial elástica, lo voy a escribir aquí abajito, la energía potencial elástica es un medio de K por delta X, lo voy a poner aquí al cuadrado, de delta X es la compresión o la extensión del resorte, entonces, lo único que nos va a quedar acá, si es que estoy en la situación inicial, es que la energía potencial es cero, porque es antes de que el resorte se empiece a comprimir. Así que este término efectivamente es cero y no tengo nada más que escribir aquí. ¿Qué pasa en la situación final? La situación final es esta foto, la tercera foto, ¿cierto? Justo cuando ya el resorte, la partícula no se puede seguir moviendo más hacia la derecha y está el resorte ya muy comprimido. Por lo tanto, una cuestión clave es que la velocidad en ese punto de compresión máxima, eso es la clave, que no es un punto intermedio, es donde ocurre la compresión máxima, la velocidad es cero. Por lo tanto, me queda que la energía cinética final es cero. Y finalmente, ¿cuánto es la energía potencial final? Bueno, esa es un poco la pregunta, que va a ser un medio de K por delta X, que lo voy a poner aquí al tiro, la pillo máximo, aquí al cuadrado. Así que estamos listos. Se va a los medios, se va a los medios.
y me queda finalmente que delta X máximo, si tiro dividiendo el K y después calculo la raíz cuadrada, me queda pues A por raíz de M partido en K. Y se dan cuenta, el problema salió muy, pero muy fácil en cuanto. Si yo veo las ecuaciones, son dos ecuaciones que las importantes, ¿cierto? Que finalmente sale muy, muy rápido este problemita. Y me dice, si que ahora entiendo esto, fíjense que me dice, mientras más rápido viene el objeto inicialmente, mientras más grande es la velocidad inicial, más se comprime el resorte, que tiene sentido. Son directamente proporcionales, en este caso, la velocidad inicial de la partícula con la compresión. Y por otro lado me dice, mientras más duro el resorte, mientras más grande es K, más chico es la compresión máxima, ¿sí? Se comprime menos si es que el resorte es más duro, ¿sí? Así que tiene todo el sentido del mundo, o sea, coincide los resultados que encontramos con nuestra intuición, ¿cierto? Así que estamos listos con eso. Así que se dan cuenta que lo único que cambió ahora es que ya aplicamos por primera vez un caso donde teníamos concretamente energía potencial elástica. Así que les dejo a ustedes propuesto, ahora esto es un problema, creo que es del Serway, que es un problema ahora donde esto tengo una escapeta, que es cierto, comprimo, y donde aquí en esta situación ahora efectivamente voy a tener que incluir un término gravitatorio y un término elástico. Aquí la gravedad obviamente sí juega un rol porque el movimiento ocurre en la vertical. Así que aquí tengo que incluir los dos términos. Así que si quieren saquen el enunciado de ahí, este me parece que lo saqué así literal de allá, así que lo pueden hacer ustedes ahora como ya han ido aprendiendo estas cosas de a poquito. Quería centrarme en otro problema que me parece que es más bonito, es más difícil también, así que quería dejárselo, quería resolvérselo, que es el que les propuse el otro día. Dice entonces, una partícula de masa m se suelta desde el reposo sobre una semiesfera de radio L. Despreciando el roce, eso es clave, así que nuevamente podemos usar conservación de energía. Calcule el ángulo donde la partícula pierde contacto con la superficie. O sea, uno piensa que si estaba inicialmente aquí, la partícula va a estar pegada, 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 pero en algún minuto y va a ir ganando velocidad, ¿cierto? Así que gana velocidad y quiere decir que va ganando energía cinética y por supuesto pierde energía potencial, porque está en una altura cada vez más baja. Si lo pienso respecto al sistema de referencia, originalmente parte acá a una gran altura y después por acá tiene una altura más chica, así que tiene menos energía potencial gravitatoria. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Eventualmente, en algún punto, la partícula se va a despegar, así que por aquí todo el rato se mueve como solidaria al cascarón esférico, pero eventualmente se va a despegar y va a empezar así a hacer un movimiento como parabólico, ¿cierto? Así que sale disparada en algún ángulo teta, que es donde ocurre, donde justamente pierde contacto con la superficie. Así que resolvamos esto. Obviamente lo que hay que hacer es ocupar, como les dije, conservación de energía y además hay que utilizar otra cosa. ¿Cuál es la condición que uno podría pensar para imponer justamente esto? Cuando la partícula pierde contacto con la superficie. Uno ya sabe ese, dice, cuando tengo dos superficies que están en contacto, dos objetos que están en contacto, entonces tengo la llamada fuerza normal. Si es que no están en contacto, esa fuerza normal se hace cero. Así que la condición que tengo que imponer en este caso donde del ángulo de ese teta máximo es que la normal se haga cero. Así que si pienso y digo, la normal es una fuerza, tengo que pensar, por lo tanto, tengo que ocupar sí o sí las ecuaciones de Newton. Así que escribamos las ecuaciones de Newton en este caso, ¿cierto? Así que, de hecho, quizás lo mejor es que escriba las ecuaciones de Newton acá encima, o sea, más que las ecuaciones de Newton, perdón. Voy a hacer primero el diagrama de cuerpo libre aquí encima. Así que si lo hago acá encima, para efectos de hacer la descomposición de vectores después de manera más fácil. Entonces aquí voy a tener, por supuesto, el mg, que va para abajo. Tengo la normal, que va, como sabemos, normal a la superficie de contacto, así que tiene que ir en ese sentido. Así que tengo este vectorcito que está ahí, así que es la normal. ¿Y qué otra fuerza tengo? Nada más. Pues en verdad no tengo nada más porque me dicen que no hay roce, ¿cierto? Despreciando el roce, entonces no tengo que hacer nada más. ¿Qué otra cosa me queda por hacer? En este caso, me queda simplemente hacer digamos, el sistema de referencia, y como ya le he comentado yo en varias oportunidades,
siempre les aconsejo que, en este caso, si ahora yo me pregunto, ¿para dónde apunta la aceleración de la partícula? A medida que está cayendo, entonces digo, esta partícula está en todo este tramo que está acá, que es el tramo que me interesa originalmente, recorre este arco y por lo tanto está haciendo un movimiento circular en este pequeño tramo. Después, en este tramo circular, después de que se despega, en verdad es parabólico, pero en este tramo es realmente circular, así que como sé que es circular, va a tener una componente de la aceleración que va para allá, porque efectivamente va cada vez más rápido, así que va acelerando con una aceleración tangencial, pero además la aceleración, hay una aceleración centrípeta que apunta hacia acá, ¿cierto? Hacia el centro, obviamente. Así que en ese caso, como les dije en alguna vez, siempre hagan que uno de los ejes coincida con la aceleración. Así que como la aceleración yo sé que apunta para acá en ese instante, entonces lo lógico es que me dé ese sistema de referencia que estoy marcando ahora. Por último, antes de escribir las ecuaciones, si es que ese es el ángulo teta, obviamente por alterno interno entre paralela, entonces ese también es el ángulo teta, ¿sí? Y ahí estoy casi listo con las ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones? Para aprovechar el mono, voy a escribir aquí al tiro las ecuaciones. ¿Qué me va a quedar? Para la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X. A lo largo del eje X, fíjense que la única fuerza que tengo que me va a estar tirando esto como en esa dirección es la componente del peso según seno de teta, ¿cierto? Mg seno de teta porque es el cateto opuesto en este triángulo que se forma, así que me va a quedar la sumatoria de fuerza va a ser mg seno de teta es igual a m por una aceleración tangencial, ¿sí? Que en verdad ni siquiera voy a ocupar esa ecuación porque van a ver que esta cuestión es clave ahora. ¿Qué pasa a lo largo del eje Y? Me va a quedar sumatoria de fuerza a lo largo del eje Y. Voy a tener dos fuerzas. Voy a tener una fuerza que va a ir para acá, que va a ser la componente del peso hacia adentro, menos la componente de menos la normal, ¿cierto? Así que en este caso va a ser mg coseno de teta menos la normal es igual a m por la velocidad al cuadrado dividido por el radio. Y ojo, aquí puse explícitamente al tiro que todo esto que está acá, es la aceleración centrípeta. Así que donde ocupé la expresión que aprendimos hace un montón de clases atrás, que así se escribe la aceleración centrípeta. Y aquí voy a hacer otra cosa que ahí quizás los conduje a un error. Siempre aquí para efectos de no marearse con los signos ni nada, siempre lo razonable es darse el sistema de referencia, en este caso que apunte hacia el centro también, o sea, al sentido. Aquí es más que nada por una conveniencia, porque aquí para ponerle al tiro el signo positivo. Si no hubiese hecho al revés, lo hubiese tenido que poner un menos, un más y un menos y hubiese sido medio raro. ¿Sí? Lo mejor es ponerle así en esa forma. ¿Sí? Entonces tengo estas dos ecuaciones y yo les dije, lo que comentamos al comienzo, ¿cuál es la condición que tengo que imponer para ver que la partícula pierda contacto? Digo, eso lo tengo que imponer cuando la normal se haga cero. ¿Dónde tengo la ecuación normal? Con la normal acá en la segunda ecuación. Pero ojo, tengo aquí un término con velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces digo, en verdad, para poder ocupar esta ecuación de manera como bien, necesito saber cómo se comporta la velocidad a medida que va cayendo. Entonces, digo, entonces por eso es que tengo que ocupar conservación de la energía. Ya les he dicho, les comenté, creo que hace una o dos clases atrás, de la ecuación de la energía, la velocidad en general sale de manera directa. Entonces, ocupemos eso ahora, ¿cierto? Así que voy a hacer un mono acá, así como tratar de hacerlo rápido. Entonces, tengo el círculo y voy a borrar un poquito, ¿cierto? Más o menos así bien a la rápida hacer esto. Ya, básicamente eso es lo que tengo. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que definir, tengo una situación inicial, que es cuando mi partícula, entonces voy a hacer mi partícula aquí chiquitita, cuando mi partícula, voy a hacerlo así. Entonces tengo mi partícula que está aquí en mi situación inicial y después en una situación final, ¿cierto? Que es cuando está como por acá. Y en ese caso está formando un ángulo de teta, ¿cierto? Entonces tengo por acá y ese es el ángulo teta.
Entonces, con eso en la cabeza, entonces yo digo, si es que desprecio el roce, entonces nuevamente tengo energía mecánica inicial e igual a energía mecánica final. Aquí va a ser cinética inicial más potencial inicial, es cinética final más potencial final. ¿Cuánto es la energía cinética inicial de la partícula? Aquí me dicen, una partícula de masa m se suelta desde el reposo. Es como que apenas le doy así un empujoncito, así que eh, si la suelto como desde el reposo y apenas le doy una pequeña inclinación para que se empiece a mover hacia el lado derecho, como en este caso, entonces la energía cinética inicial es efectivamente cero. ¿Qué pasa ahora para esta posición, o sea, esta energía potencial inicial? Como en todas las buenas energías potenciales, necesito definir un sistema de referencia. Aquí el sistema de referencia como el más razonable, por así decirlo, de definir es un sistema de referencia donde que me lo defino perdón, que un sistema de referencia que me lo defino así, pues, ¿cierto? Ahí me voy a definir el cero acá y para allá voy a medir la altura, ¿sí? Que es como la base de este semicascarón, ¿sí? Entonces, con ese sistema de referencia, ¿cuánto vale la energía potencial gravitatoria inicial? Digo, si es que este es un cascarón, ¿cierto? Entonces, esta distancia mide R y por lo tanto la altura simplemente va a ser mg por R. Nada más. ¿Qué pasa en la situación final? O sea, cuando está ahí en un punto intermedio. La energía cinética final es la incógnita un poco en esta ecuación, entonces va a ser un medio de m por la velocidad final al cuadrado, más este término que está acá. ¿Cuánto es la energía potencial gravitatoria ahora en este punto? También no es tan difícil de ver que si es que obviamente como esto es un círculo, entonces eso mide r y por lo tanto la altura la calculo a partir de este triangulito que se forma. ¿Sí? Si agarro ese triangulito y la hipotenusa mide r, entonces el lado que me interesa en ese caso es este que está acá, estoy marcando ahora, así que va a ser r por coseno de teta, así que va a ser más mg por la altura que es r por coseno de teta. ¿Sí? De donde entonces tengo que me va a quedar m por la velocidad final al cuadrado es igual a m por g por r, factor de 1 menos coseno de teta, y creo que hay un 2, ¿cierto? Y voy a hacer, fíjense que acá lo que tengo es b cuadrado, es mb cuadrado partido en r. Aquí tengo m por b al cuadrado, así que voy a describirlo al tiro de la forma en que me conviene. Va a ser m, velocidad final al cuadrado, partido por r, es 2 mg, factor de 1 menos coseno de teta. Así que con eso estamos listos, porque ahora uso esto y reemplazo lo voy a poner aquí ecuación asterisco, entonces reemplazo en ecuación asterisco y me va a quedar que es mg coseno de teta menos la normal es igual a mb cuadrado partido en r, pero ya lo conozco, ¿cierto? Que es 2mg factor de 1 menos coseno de teta. Así es que me queda esto. Como lo simplifico, me queda menos 2, me queda 3 mg coseno de teta, entonces me va a quedar que es, me queda 3 mg coseno de teta menos 2 mg es igual a la normal. Entonces, si no me equivoqué, en el álgebra, creo que eso es el resultado, ¿cierto? Entonces esto me dice, fíjense, me falta un puro paso. Esto lo que encontramos es decir cuánto vale la normal como función del ángulo teta. Me está diciendo, a medida que la partícula empieza a caer por el cascarón entonces la normal va tomando esta expresión. Dependiendo de, para cada ángulo teta, entonces tengo un valor de la normal. En particular, cuando está acá, ¿cierto? Cuando teta vale 0 y así a medida que empieza a bajar. Como les decía al comienzo, entonces existe un ángulo crítico tal que la normal se hace 0, que es justamente el punto donde la partícula pierde contacto. Entonces aquí uno hace el paso final, uno dice, cuando pierde contacto, entonces la normal vale exactamente 0. Así que si impongo de esta ecuación que esto vale 0, entonces me va a quedar que eso es
3mg coseno de teta, y ahora no es cualquier teta, le voy a poner un teta asterisco, es igual a 2mg. Y si se fijan, se va al mg con ese mg y llego al resultado maravilloso que me dice que coseno de teta asterisco es igual a 2/3. ¿Sí? Entonces encontramos cuánto vale ese valor del ángulo teta. Si es que ahora yo quisiera saber cuánto es ese ángulo, entonces debería ser teta asterisco es igual a arco coseno de 2/3. Si lo meto eso en la calculadora, escucha, no tengo aquí, a ver si es que lo hago aquí en MATLAB rápidamente. Bien. Eh, 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 eh. Nos dio, esto da básicamente 48,2 grados. Si es que no me equivoqué, si es que hice todo bien esto, entonces me da que el ángulo donde se despega del cascarón ocurre a los 48,2 grados. Si es que lo puse en los números como corresponde. Sé que este resultado está bien, ¿sí? Lo que no estoy seguro es si es que esto está bien. Pero creo que sí. Entonces, esto es un resultado maravilloso porque fíjense que no depende ni del radio ni de la masa. Prácticamente es una constante que todas las cosas se simplifican, se conjugan las ecuaciones de Newton con la conservación de la energía para que el resultado sea un valor así bien bonito. ¿Sí? Así que, recapitulando, lo que hicimos acá fue ocupar conservación de energía por un lado, en conjunto con las ecuaciones de Newton para poder resolver este problema. Así que esto obviamente es como de un nivel superior. O sea, espero que ustedes sean capaces de hacer este problema. A lo que voy yo que ahora empezamos a mezclar todas estas cosas. Ocupamos también movimiento circular, porque dado que sabíamos movimiento circular, es que pudimos encontrar esta expresión, o sea, utilizar la expresión para la aceleración centrípeta. Así que eso. Hicimos este problema que ojalá, creo que un estudiante no tuve el tiempo lamentablemente de revisarlo, lo había hecho, no sé si llegó al resultado final, la verdad, pero igual lo felicito por haberlo intentado. Si es que no llegó, igual merece mis felicitaciones. Ya, aquí tienen otro que también los motivos, los conmino a que lo resuelvan. También es del mismo nivel de dificultad que el anterior, porque tienen que ocupar, van a ver al tiro si es que lo entienden bien, que van a tener que ocupar sí o sí energía por un lado con Newton por el otro para resolver este problema. Así que los invito a resolver. Sí, ya, con esto me quedan un par de minutos para terminar. No quiero extenderme mucho, y lo prometido es deuda, entonces que quería ver cómo es que el teorema de conservación de energía lo modificamos para incorporar ahora cuando tengo roce. Entonces, como les decía, cuando tengo roce, entonces esto obviamente no puede ser válido porque ya en la energía mecánica total no tengo solamente una potencial y una cinética, sino que estoy todo el rato en realidad perdiendo energía, es lógico, ¿cierto? Si yo tengo un objeto encima de una mesa y le pego un empujoncito, si una mesa horizontal, la teorema de conservación de energía me dice esta energía, la velocidad de la partícula se va a permanecer constante durante todo el tiempo y va a avanzar infinitamente. Lo que sabemos que eso no es cierto. Si yo le pego un empujoncito a una partícula encima de la mesa horizontal, entonces esto sabemos que va a ir perdiendo energía hasta que finalmente se detiene. Y eso es lo que tenemos que incorporar ahora. Eso está ligado de alguna forma también a este hecho, a que eh, el camino, el trabajo que realiza la fuerza de roce cuando me muevo, supongamos que tengo un libro el cual lo muevo desde el punto A al punto B. Es posible demostrar de que no es lo mismo mover el libro de A a B por el camino azul que mover el libro de A a B por el camino naranjo, si es que existe roce. Si es que no existe roce, entonces no hay ningún problema y todo esto funciona de maravilla y todo. El problema es que cuando hay roce, el trabajo que tengo que hacer cambia.
depende de la trayectoria. Y eso hace de que no podamos definir una energía potencial ligada al roce. Ese es como el gran problema, así como el fondo como teórico de esto, es que no hay una energía, yo les comenté, dije, para fuerza elástica hay una energía potencial elástica, para fuerza gravitatoria hay una energía potencial gravitatoria, pero para el roce no puedo definir, es imposible definir una fuerza, una energía ligada a este roce. ¿Por qué? Porque tengo esta maldita propiedad de que depende del camino. Como depende del camino, no, es imposible matemáticamente incluso definir una energía potencial ligada a la fuerza de fricción. ¿Sí? Solo por este hecho, de que depende del camino. Así que tengo que introducirlo, no sé si es a mano en la forma, sino que es realmente ya no irme por el lado de potenciales, sino que literalmente decir, tengo que ahora incorporar lo que tenía antes, cuando la variación de energía en el sistema era cero, por eso decíamos, se conserva la energía, ¿cierto? Energía inicial del sistema igual a energía final del sistema, ahora eso ya no puede ser cierto. Ahora lo que tengo es que el delta de energía del sistema, o sea, el final menos inicial, tiene que estar necesariamente ligado al trabajo que realiza la fuerza de roce. Si no hay roce, entonces este trabajo es cero, o sea, es cero y recupero la ecuación que tenía antes, ¿cierto? Si es que hay roce, entonces tengo que incorporar ese trabajo. ¿Cómo lo calculo? Entonces fácil, porque ya sabemos, el roce en general, el que vamos a utilizar en este curso va a ser el roce cinético, ¿sí? No vamos a pensar en cosas como más estrambóticas donde depende de la velocidad, ¿sí? Vamos a considerar el caso fácil de tengo un objeto que se mueve en una superficie, si esa superficie el roce es constante, entonces el trabajo que realiza esa fuerza de roce lo puedo calcular de esta forma, ¿cierto? Fuerza por distancia, donde aquí tengo que tener ojo, esa D es la distancia en la que el roce estuvo actuando. Esa es una cuestión como clave, ¿sí? ¿Por qué está este signo menos? Porque es el que me hace perder energía, por supuesto, ¿cierto? El desplazamiento, si el desplazamiento va para allá, entonces la fuerza roce va en sentido contrario y por eso sale este signo menos, ¿sí? Así que escrito de otra forma, entonces este teorema de conservación de energía, pero cuando hay fuerza de roce cinético presente, se escribe de esta forma que está acá, ¿cierto? Tengo que esencialmente sumarle este poquito a la energía mecánica final. Esto sería mi energía mecánica final como de toda la vida, ¿cierto? Esta es mi energía cinética, o sea, mecánica inicial. Tengo que sumarle este pedacito a la final para compensar y que las dos energías antes y después sean iguales, ¿cierto? Así que así es como se incorpora esto. Así que un ejemplo sencillo de esto es el siguiente. A ver, dice, un bloque de masa M se suelta desde una altura H en el punto A, estando acá. La pista no tiene roce, excepto en el tramo DC, el cual tiene un largo D, así que me están dando el tramo donde está actuando el roce. Si la masa comprime el resorte una distancia delta hasta detenerse momentáneamente, o sea, justamente delta es la compresión máxima, calcula el coeficiente de roce cinético entre el bloque y la pista en el tramo BC. ¿Sí? Ya, sí, voy a intentar, si es que escribo chiquitito, hacerlo todo para no tener que repetir el mono en el lado de la derecha, o sea, en otra página, ¿sí? Así que como les dije, la cuestión que hay que incorporar ahora, dado que hay roce cinético en este tramo, entonces tengo que incorporar esto que está acá. Así que escribamos, pues, ¿cuánto sería? Voy a ir término a término escribiendo esta ecuación que está aquí. ¿Cuánto es mi energía potencial inicial? Aquí tengo gravedad y resorte, pero afortunadamente los tengo que tratar por separado. ¿Por qué? Porque mi situación inicial, cuando la partícula está acá, el resorte no está actuando. Así que toda la energía potencial inicial en este tramo es solo gravitatoria. Así que ese primer término que está acá no es más que poner mg por h, donde este h lo voy a poner acá. Ese va a ser mi h. ¿Sí? ¿Cuánto es la energía cinética inicial? Me dicen que se suelta de una altura, así que quiere decir que este término que está acá es cero. Así que la energía inicial es solamente mg por h. ¿Qué pasa en la parte final? Fíjense que cuando a medida que cae, ¿qué pasa con la energía potencial? La energía potencial, aquí quizás debería haber sido más explícito, ¿cierto? El sistema de referencia que me estoy dando para definir mi energía potencial gravitatoria es uno que está aquí en el suelo, ¿cierto? Por eso es que me quedó acá este término mg por h. Pero a medida que cae y después en la segunda parte del movimiento esta cuestión llega a comprimir el resorte por acá, obviamente la altura ya es cero y por lo tanto la energía potencial que tengo que considerar es solo la energía potencial a
a la parte elástica, porque es cuando el resorte está comprimido, ya perdió toda su energía potencial gravitatoria. Así que este término que está acá es simplemente, va a ser un medio, va a ser un medio de K por la compresión del resorte al cuadrado. Pero además me la están dando, pues. Me están dando, está comprimido una distancia delta, así que un medio de K por delta al cuadrado. ¿Qué pasa con la energía cinética? La energía cinética, fíjense que otra cosa que me dicen, dice, se comprime el resorte a una distancia delta hasta detenerse momentáneamente. O sea, cuando se detiene momentáneamente, la distancia de compresión es delta. Eso quiere decir, entonces, si está detenido, que nuevamente esta energía cinética final es cero. ¿Sí? Así que ese término es sencillo. ¿Qué pasa con este último término que está acá? Fíjense que me dice, es el modo de la fuerza de roce cinético. ¿Cuál es la fuerza de roce cinético? Me tengo que acordar que digo, el roce cinético, ¿cómo se calcula? Ya habíamos visto, cinético, el roce cinético es cuando es en el régimen fácil, ¿cierto? Sabíamos que es el coeficiente de roce cinético por la normal. En este caso, en el tramo donde está actuando el roce, aquí pasan cosas raras, ¿cierto? Pero lo que me sirve acá, lo que tengo que incorporar acá es solo en el tramo donde está actuando el roce, así que es en el tramo horizontal. En el tramo horizontal, entonces, ¿dónde está actuando el roce? ¿Cuánto vale la normal? Fácil, porque si pienso en las fuerzas que están actuando en este tramo, si hago aquí en chiquitito un DCL de la masa M en ese tramo, solo en este tramo, las fuerzas que están actuando, ¿cuáles son? Obviamente, voy a tener el peso, ¿cierto? Tengo el peso, tengo la normal y tengo la fuerza de roce. Que la fuerza de roce va a ser la fuerza de roce hacia la izquierda, por cierto, la fuerza de roce cinético. ¿Sí? Así que naturalmente la normal tiene que ser igual a mg, desde donde saco entonces que en este caso la fuerza de roce cinético es mu cinético por mg. Así que estoy listo, porque tengo que incorporar eso acá y digo, me queda más mu cinético por mg por d. Así que estoy listo, porque si me doy cuenta, conozco la masa, conozco G, conozco H, conozco K, conozco delta, conozco todas las cosas, salvo el mu. Así que simplemente tengo que despejar el mu de acá y me va a quedar algo como, si lo despejo así como de una, me va a quedar 1 partido por mg por d, factor de mgh menos k delta cuadrado medios. Creo que si lo despejo así a la rápida, creo que eso es. ¿Sí? Así que encontramos cuánto vale el coeficiente de roce si es que se cumplen todas estas condiciones en este problemita que está acá. ¿Sí? Conozco todas las cosas, así que basta con reemplazar. Fíjense que me dan el valor de D, me dan el valor de K, me dan el valor de delta, me dan el valor de H, me dan M, tengo todas las cosas. Así que reemplazando acá, entonces encuentro cuánto vale el coeficiente de roce. ¿Sí? Ya, chiquillos, con esto termino. Mañana en la ayudantía del miércoles de esta semana, entonces van a ser más problemitas de esto. Fíjense que aquí ya empiezan a hacer más problemas con roce. Todo esto aquí les pueden sacar un pantallazo si quieren, y son de los libros de los que tienen, así que eh, eh, tienen varios problemas y al final de cada capítulo ustedes saben que hay un montón de problemas de toda esta materia, así que tienen material suficiente para practicar y todo para sus pruebas. Así que eso. Chao, Lim.